Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, buenos días. Le damos la más cordial bienvenida, como siempre lo hacemos, 9 de la mañana con usted, para hablar, para continuar con esa vertiente de frente a una obra de arte. Gracias por su compañía. Les voy a pedir allá tras el cristal, por favor, que le cierren al switch porque estoy ya, ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, miércoles 25 de noviembre, bienvenido a su programa a las 9 con usted. Estamos todo el equipo listos para conversar en esa vertiente que hemos titulado Frente a una obra de arte. Sabemos que está en puerta Feria Internacional del Libro. Sabemos que el país invitado es el Reino Unido. Sabemos de toda su historia maravillosa de la literatura. Bueno, y creo que será importante ahora echar una mirada a su plástica. Yo le pedí a Víctor Guzmán, nuestro amigo y colaborador que maneja justamente este tema, frente a un cuadro, y yo le pedí que eligiera a un autor, a un artista plástico inglés. Esto es importante porque así conoceremos un poco más de la plástica, bueno, a reserva, claro, de abundar en ello, y habrá libros y habrá aspectos importantísimos que comentar. Pero yo le pedí a Víctor Guzmán, que ya está con nosotros, que nos indicara que eligiera a un autor especialmente significativo inglés. Vamos a ver, y aquí está la sorpresa, a ver qué nos dice Víctor. Adelante, Víctor, buenos días. Yolanda, buenos días, con mucho gusto de estar aquí de nuevo en el programa. Y efectivamente, tal y como tú lo mencionas, efectivamente se trata ahora de escoger un autor inglés, ya que está próxima a la apertura de la Feria Internacional del Libro dedicada precisamente al Reino Unido. Y entonces yo pensé en un autor inglés, probablemente poco conocido, pero que a mí me parece que es muy importante, que es Joseph Mallord William Turner, generalmente conocido nada más como Turner, no se le conocen los otros nombres, quien nació en Covent Garden, en Londres, el 23 de abril de 1775. Entonces es un autor muy interesante, es un autor que fue muy precoz, desde muy pequeño empezó a dibujar, prácticamente a los 15 años ya estaba haciendo su primera exposición, un pintor muy interesante y que se centra definitivamente su interés en la luz. Es un pintor que se centra definitivamente en el comportamiento de la luz y a partir de ahí que realiza su obra pictórica. A partir de la luz y principalmente paisaje. Principalmente Él paisaje, por pinta supuesto, paisaje, el efectivamente. paisaje londinense, el paisaje. Principalmente paisaje, Así es. ¿Qué le efectivamente. parece? Se queda hoy con nosotros. El teléfono es el 3030-5350. Si usted desea participar, si conoce algo de Turner, si quiere compartir con nosotros pues este programa con sus opiniones, recuerde, el pintor de la luz nace en el siglo XVIII, su obra transcurre principalmente en la primera mitad del siglo XIX, y él es Así Joseph es. Mallord William Turner. ¿Mm? Efectivamente. Cuando uno piensa en luz, inmediatamente piensas en el impresionismo, pero él Exactamente. fue un antecedente del Fue un impresionismo. precursor importantísimo, fue un romántico, pero en realidad ya este interés centrado, como ya lo mencionaste y lo hemos estado mencionando, centrado en la luz, efectivamente lo convierte en un preimpresionista, probablemente el pintor, el precursor del impresionista más próximo a la aparición del mismo, efectivamente. Y estaremos eligiendo algunos cuadros Sí, para situarnos frente a ellos. Si usted nos escucha a través de la radio, iremos describiendo cada momento del cuadro, y con su participación imaginativa podrá tener esa figura del cuadro. Para quienes nos siguen a través de la televisión, gracias también, tendremos estas imágenes, y a través de la computadora. Recuerde que estamos en DC7 Industria Creativa y que transmitimos a través de la televisión, de la radio, de redes. Espero que esta señal pues llegue con toda nitidez hasta sus hogares, hasta sus automóviles, quienes van conduciendo con mucho cuidado, y que, bueno, se quede hoy con nosotros. Joseph Mallord William Turner, mejor conocido Turner, como simplemente Turner. Turner, sí. Bueno, gracias Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, Tania Figueroa, en el equipo Tras el Cristal que hace posible este programa. Voy a pedirle a Claudia que nos permita ver en algún momento ya el primero de los cuadros, para empezar a conocer y a describir
esta imagen que ya está en pantalla para quienes nos siguen y que le pido a Víctor que para los amigos del radio nos describa este cuadro. Cómo no, con todo gusto. Bueno, como efectivamente pueden ver ustedes, se trata de un cuadro del mar, es decir, él pintó muchísimo el paisaje marítimo, es un paisaje marítimo, pero ¿cuál es la anécdota que estamos viendo aquí? Vemos efectivamente en un cuadro como una especie como de crepúsculo, Sí. vemos que viene un remolque de vapor arrastrando un viejo galeón y lo lleva a dique seco. El cuadro se llama El temerario remolcado a dique seco y es de 1839. Entonces, como pueden ver, efectivamente se trata de eso. Vemos cómo hay un remolque de vapor y va arrastrando, va llevando a dique seco a este antiguo galeón, velero por supuesto, es decir, a un barco que se movía por medio de la energía eólica y que ahora es remolcado por un barco que se mueve por medio de la energía del vapor. Entonces, pero lo que resulta interesantísimo, independientemente de todo, es el manejo de la luz. Hay una especie de atmósfera nebulosa un poquito, el sol hacia el lado derecho está poniéndose, es un atardecer, y hay una que otra embarcación por ahí en el cuadro. Pero creo que lo más interesante de todo es precisamente el ver esta cuestión de tiempo, de la conciencia de tiempo que tiene Turner, del tiempo que está viviendo, y entonces compagina estas dos cosas, lo que es la parte ya del pasado, representada por el antiguo galeón que ya no está en uso, que ya está a punto de ser desmantelado, por eso es llevado ya a dique seco para ser desmantelado, ya no va a funcionar, puesto que hay ya un nuevo tipo de barco movido por el vapor. Entonces es un cuadro que habla sobre el modernismo, sobre lo que es la técnica ya, las técnicas, la tecnología moderna constituida por el vapor arrastrando este viejo galeón. Ahora es interesante subrayar para quienes van siguiendo el cuadro y para los amigos del radio les informo, el galeón no tiene color, es blanco completamente, blancos, grises, pardos, neutro completamente, sí, anulado vamos, como si fuera un fantasma. Efectivamente, sí. Y el pequeño buque de vapor, siendo mucho más pequeño, es eso, justamente el remolcador del siglo, vamos a decirlo Claro. así, ¿no? Y tenemos ese contraste del cual nos hablabas Así en el cuadro, es. pero también ideológico en este mismo Efectivamente, trabajo. también, efectivamente es un contraste también ideológico. Efectivamente, el vapor representando la nueva tecnología que definitivamente deja en el pasado ya Sí. otro tipo de Navegación, energías, de navegaciones, que es el galeón precisamente. Ahora, hablemos un poco del extremo derecho, de la Sí. parte derecha, porque aquí radica la fuerza enorme del juego de luces. Me parece que Turner pudo haber caído en el lugar común de esos cielos intensos, Sí, purpúreos, dorados de claro. pronto, y sin embargo hay unas sutilezas que son casi como encaje Sí. en este trabajo que maneja de la luz. Víctor, ¿qué opinas? Efectivamente, lo que él hace es que logra una atmósfera Sí. importantísima, con una luz atmosférica extraordinaria, y tal y como tú lo dices, el sol está ligeramente velado, está velado por esta atmósfera, la pincelada es una pincelada vigorosa, es una pincelada que se siente que la hace creando precisamente esta atmósfera en donde vemos que el sol está ligeramente visible detrás del velo de la niebla, ¿sí? Y entonces ahí vemos precisamente cómo efectivamente este color se concentra justamente allí en el sol poniente del lado derecho, contrastando con un azul también ligeramente más brillante que está justamente sobre los dos barcos que vienen, el barco que viene siendo remolcado a dique seco. Entonces, realmente sí es un cuadro interesantísimo, tanto por el tema, porque como ya lo hemos estado explicando, nos relata lo que significa el paso del tiempo y el avance de la tecnología
como desde el punto de vista estrictamente pictórico, con esta extraordinaria calidad de colores que tiene el cuadro. Bien, destaquemos también en este juego de luces un elemento mientras el cielo está en movimiento, se ven las nubes, las nebulosas en un Sí, juego de movimiento. El mar o el agua, vaya, el estanque aparece como un espejo muy plácido, efectivamente. plácido totalmente, y sí, un espejo que refleja todo aquello que está sobre su superficie de una manera muy sutil. Sí, Sutileza tiene este cuadro. sí, efectivamente, es muy sutil y como decíamos, crea una atmósfera, un poco como ya se había dicho también, es como una especie de velo, una atmósfera que es como un velo, y sobre todo lo que es también importante señalar los contrastes de los azules en el horizonte y los colores cálidos ya definitivamente. Ahí vemos un acercamiento precisamente del remolcador de vapor, por cuya chimenea sale humo y todavía cenizas ígneas, y el galeón, el viejo galeón llamado el Temerario, precisamente, sí, efectivamente, ya pálido, palideciendo Sí, ante, ante la tecnología, y ya yendo prácticamente como un cadáver, sí, siendo es un llevado, fantasma. efectivamente llevado a su último morada. Ahora, vamos a ir al corte, pero antes recordar rápidamente, centrarnos en esta comparación. Por un lado, ese fantasma que decadente ya, que viene surcando el mar, transportado por ese pequeño gigante Claro, industrial ya, y sí, vemos los colores negros, el color sepia, fuerte en contraste con la sutileza anterior. así De es. estos colores se pintará el mundo poco tiempo después. Vamos a ir a un corte y volvemos. 30 30 53 50. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos, esta mañana estamos hablando de William Turner, este pintor inglés que se caracteriza por el manejo de la luz, es el precursor de los impresionistas realmente. William Turner, hoy con la presencia de Víctor Guzmán en nuestro programa. Adelante, Víctor, vamos eligiendo un cuadro más para compartirlo con el público. Cómo no, vamos a ver ahora, a ver si es posible, una acuarela que se llama Una ciudad a las orillas de un río con crepúsculo, que fue pintada hace 1833. Me parece muy importante mencionar esto, es decir, dije, es una acuarela, y realmente Turner es una de las técnicas que trabajó con mayor habilidad. Trabajó muy bien el óleo, por supuesto, también, pero también fue un excelente acuarelista, y de hecho instituye realmente una escuela de acuarela en Inglaterra, prácticamente. Entonces es muy interesante también ver cómo con una técnica como la acuarela puede lograr paisajes tan interesantes como el que vamos a ver enseguida. Ahí lo tenemos ya, con Qué explosión de color, con ¿eh? unos colores muy vivos, probablemente está un poquito más exagerado quizá pero sí es una explosión de color verdaderamente. Y es una acuarela pintada sobre papel azul, con color para acuarela y pintura a la aguada, sobre papel azul. Precisamente esa base del papel azul es lo Exacto. que exacerba un poco los Los colores, colores, aunque efectivamente. mantiene su transparencia característica de la acuarela. Sí, por supuesto, por supuesto. Y es lo mismo que en el anterior, eh, con Crepúsculo de nuevo, otra vez, y ubica compositivamente, prácticamente igual que en el cuadro anterior, ubica el sol poniente ya prácticamente en el horizonte hacia el lado derecho de la composición del cuadro. En el resto del cuadro vemos una silueta de una ciudad, unos edificios, unas torres, muy esbozados, en cuanto apenas esbozados, y una especie como de acueducto o de puente, un gran puente que se ve por ahí. Ahí vemos la ciudad y vemos todos estos colores, cómo se van mezclando a, unos con otros, como se suele suceder con la acuarela por las transparencias. Entonces realmente es un cuadro también extraordinario, es un cuadro que llama la atención por este extraordinario colorido. Ahí vemos el lado derecho, donde está el sol, y alcanzamos a ver el reflejo del sol sobre el agua también, de nuevo, es un paisaje marítimo de nuevo, y vemos como el reflejo del sol en realidad es nada más un trazo muy rápido que se alcanza a ver ahí al final del cuadro. Un trazo amarillo
efectivamente, y aquí en las orillas del puerto o de la ciudad porteña, a las orillas del, del, del río, del Támesis. Hay que probablemente. recordar que en su época, leía sobre su vida, fue muy polémica su Sí, presencia, efectivamente fue muy como suele polémico. ocurrir, ¿no? Con los que se anticipan. Así es. Desde el momento en que efectivamente, ahí vemos ya la acuarela completa otra vez con el reflejo, como decíamos, pero sí fue muy polémico, fue un académico también, pero como académico, incluso dentro de la academia, causó muchas polémicas por su manera de pintar, eh, como pintaba la impresión que le producía la luz, sobre todo, del paisaje que estaba pintando, y sus cuadros eran eso, muy atmosféricos, no detallaba, y entonces a veces los demás pintores académicos decían, bueno, pues ¿qué es esto? Aquí no vemos nada. Aquí No lo vemos único el que dibujo presente, ¿no? Que era, efectivamente, no ujú, se veía el dibujo y se veía nada más una serie de manchas, ujú. de color y de luz en el cuadro. Pero eso es efectivamente lo que le dio la celebridad a Turner, este adelantarse definitivamente, ser un precursor de los pintores impresionistas. Hay que subrayar el hecho de que desde muy pequeñito William Turner pintaba, dibujaba y apenas con 14 años ya estaba en Sí, la Royal Academy. efectivamente en la Royal Academy a los 14 Sí, años, en Londres. en Y Londres, y ahí ya expuso por primera vez. expuso por primera vez, efectivamente, y ya a los 15 fue Sí, oficialmente un pintor aceptado como un pintor vendiendo sus académico. cuadros y Por demás, ¿no? supuesto, siendo apoyado por la academia. ¿Sí? Una vez que la academia los aceptaba a los artistas, les pasaba una mesada y efectivamente les promovía la venta de su obra, por lo que realmente nunca tuvo problemas económicos. Sí, fue una vida tranquila, Fue una bueno, vida realmente tranquila, no fue una vida... eh, rompe con esa idea del pintor torturado, sí, incomprendido y no, demás. efectivamente no, efectivamente. Su madre murió cuando él era muy niño, la madre murió siendo muy joven ella también, y él se quedó viviendo con el papá prácticamente el resto de su vida, Sí, hasta que el padre muere. El padre era peluquero, barbero y fabricante de de pelucas. pelucas, Qué fíjate, curioso, ¿no? eso me pareció muy interesante, bueno, reflejo de su época, ¿no? Sí, por Que supuesto, se usaban tanto las pelucas y efectivamente. especialmente en Inglaterra. En Inglaterra, ni más ni menos. Entonces Y el padre entonces era, sí, cuando leía que hacía pelucas, oficio ya muy empolvado como las pues pelucas, por supuesto, claro, sí, ya a punto de desaparecer. sí, ahora se usan las extensiones, pero no las pelucas. Efectivamente. Bueno, una época, recuerdo a mi hermana mayor, usaba muchísimo, se usaban mucho esos chongos de gajos que eran, no era una peluca, pero era una pieza que sobreponían. Yo me acuerdo que yo lo veía, aquellos chongos de gajos de mi hermana mayor y bueno, cada época tiene sus características. Sí, cuando estuve leyendo del papá, me lo imaginé haciendo las pelucas aquellas, Sí, ¿no? efectivamente, con aquellos Bueno, rulos. Rulo, sí. Bueno, pues estamos hablando de William Turner. Él toda su vida la pasa en Inglaterra. Él tenía una casa en Chelsea, En Chelsea, donde muere en efectivamente. Así 1851. es, muere en Chelsea en 1851. Vamos Y a otra pintura, le pedimos a Claudia que sí, nos vayamos a la permita siguiente. la siguiente A ver si expresión. podemos ver ahora sí la del incendio en Vamos la a Cámara pedirle de a los nuestra Lores y los compañera Comunes. Claudia Fernández. Ahí está, vamos a pedirle, porque así como él maneja la escultura, perdón, la escultura, quise decir la acuarela, como maneja la acuarela, también desarrolla una técnica muy especial al óleo que Sí, tiene que ver con la textura. Él pretendía que fuera esa pintura pesada, que se notara la textura sí, casi en efectivamente. relieve de la obra, ¿no, Víctor? Sí, efectivamente utilizaba una gran cantidad de materia Sí, pictórica sí, sí. y la aplicaba al lienzo repetidas veces, o sea, dejaba que secara y luego volvía a aplicarla otra vez, Gruesa la con pincelada. pincelada gruesa, una pincelada, sí, efectivamente. Aquí estamos viendo efectivamente también, para que vean cómo, siendo su interés primordial la luz, aquí estamos viendo cómo ahora se centra no en una fuente de luz natural como era el sol, sino en la luminosidad que se produce en este incendio, el incendio de la Cámara de los Lores y los Comunes se llama esta pintura, en donde vemos cómo a lo lejos efectivamente están las llamas consumiendo estos edificios
y del lado derecho se ve también como un puente, y Turner lógicamente aprovecha el momento, aprovecha el instante para poder hacer esta reproducción y ver de qué manera se comporta la luz ahora en esta atmósfera, en donde también hay humo, y efectivamente Casi vemos, puedes oler el humo, ¿no? claro, definitivamente. Entonces De este realmente incendio. es una pintura también interesantísima, con una gran luminosidad, un gran manejo de la luz, esa llamarada, esas llamaradas del lado izquierdo son realmente sorprendentes y contrastan con el oscuro del resto del cielo, lógicamente por los nubes de humo negras que hacen que no se vea el sol, o que no se ve el cielo con su color natural. Ahí vemos de cerca, efectivamente, estas pinceladas libres, son pinceladas como que las hacía con mucho vigor, se alcanzan a ver ahí precisamente estas Sí, pinceladas. si lo vemos ahí con ese acercamiento, pues Así es, parecerían unas nebulosas incandescentes. exactamente. O en todo caso, casi, pero estaríamos hablando de un cuadro abstracto, Sí, casi sí, sí. definitivamente, no se distingue, puesto que precisamente son eh, algunos detalles del cuadro, ¿verdad? En donde vemos aquí, efectivamente, aquí sí, a la orilla del río, El algunas reflejo. embarcaciones, sí, viendo desde lejos el incendio de la Cámara de los Lores y de los Comunes. Que usaban peluca, por cierto. Que, o sea, efectivamente, Sí, efectivamente. estamos hablando de Turner, de Joseph Mallor William Turner, eh, un pintor muy representativo, inaugurador, digámoslo, del paisaje en la historia de la pintura. Definitivamente, instituye el paisaje realmente como un género importante. Sí, Aquí vemos este puente que está ahí también como parte compositiva del cuadro. Él estuvo trabajando con arquitectos, por eso también las perspectivas no le significa ningún problema, ningún reto porque ningún reto las especial. domina. Efectivamente las domina perfectamente bien, y Y vemos efectivamente otra vez toda esta composición completa del puente en primer plano y a lo lejos del incendio. vamos a ir a un corte y regresamos en un momento para seguir hablando de Turner esta mañana en su programa a las 9 con usted. Le recuerdo el teléfono por si desea expresar algún comentario. 30 30 53 50. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con nuestro invitado especial hoy, Joseph Mallor William Turner. Turner, este pintor representativo del paisaje inglés, abriendo pues, dando la bienvenida al país invitado en Feria Internacional del Libro, Reino Unido, que ya está ahí. Recordemos, este sábado se inaugura y tendremos toda la semana de fiesta y estaremos transmitiendo, por supuesto, en vivo en nuestro stand de C7, Industria Creativa, que está en la sección de internacionales, en internacional, por si usted va y nos saluda por ahí, y estaremos comentando libros, entrevistando autores, como lo hemos hecho durante tanto tiempo. Turner, nuestro invitado especial. Y vamos al siguiente cuadro que hemos preparado para compartirlo hoy con los comentarios de Víctor Guzmán. Adelante, Claudia, por favor, esta siguiente imagen que comentamos de Turner, característico por su manejo de la luz y, claro, el tema del paisaje. Ahí vemos, este cuadro se llama Lluvia. Vapor y velocidad. Nuevamente el vapor aparece. Efectivamente. ¿Y la velocidad de qué? De un ferrocarril. Efectivamente, o sea, lo que me parece más interesante de todo este cuadro es precisamente la manera de cómo lo titula. Sí. Porque no dice el ferrocarril que viene de tal parte o tal otra, o el ferrocarril pasando, no, le nombra lluvia, vapor y velocidad. Me parece interesantísimo que para referirse al tren menciona el término velocidad, lo cual era por supuesto muy significativo y que tenía que ver justamente con la revolución industrial que estaba ya en sus inicios, efectivamente, y que este cuadro también, un poco como con el Temerario que vimos hace un momento, este contraste de tiempo, en este momento realmente lo que le interesa a él es más que nada el retratar esta velocidad a la que se puede viajar ahora a bordo de un tren.
Y lógicamente el vapor y la lluvia que están formando esta atmósfera, como te digo, Turner es un pintor atmosférico. Definitivamente lo que pinta son atmósferas luminosas, cromáticas. Es más que nada lo que le interesa, ver de qué manera se comporta la luz con determinadas condiciones, Sí. con el vapor, con el humo, etcétera. Ahí lo vemos más de cerca. Hemos hablado insistentemente de la luz como Efectivamente. característica de Turner, pero yo agregaría ya un concepto pues incluso más filosófico. Es un pintor del tiempo. Este cuadro que nos Sí. presenta es haber capturado en unas décimas de segundo Sí, la atmósfera que mezcla justamente esa velocidad con la lluvia atmosférica, con esta sensación, esta atmósfera sí, y la luz que lo invade todo, ¿no? claro. Se captura un momento presente. ¿Me Sí, explico? sí. Muy, Un muy instante, agustiniano, un instante. mezclándose. ¿De dónde viene el tren? Pues será el pasado. ¿Hacia dónde va? Será el futuro. Hacia Pero el él futuro. capta el momento luminoso del presente. Del presente, el instante Ujú. del presente, Ujú. efectivamente. Interesante, ¿cómo no? Ahí está, ahí está. Y es uno de los cuadros también más reconocidos, más conocidos de este pintor. Y como pueden ver ustedes también, pues tiene una gran luminosidad. Vemos cómo las pinceladas van hacia un lado y otro. Es decir, no siguen una sola dirección, sino que se plantean en diferentes direcciones para crear precisamente esta atmósfera alrededor de la máquina del vapor que viene cruzando a toda velocidad por este puente. Entonces, creo que realmente también es una de las pinturas más interesantes de Turner y que en donde también, como ya lo hemos estado diciendo, es la luz justamente también la que es protagónica aquí. Para quienes nos siguen a través de la imagen de la televisión, observe el extremo derecho del cuadro, el extremo superior derecho, Sí, donde podemos ver de manera, bueno, muy clara esa técnica con una factura muy especial, donde la pintura es muy espesa y se ven incluso empastados, ¿no? Con relieve. sí, Puedes empastes, observar claro. empastes con relieve. Hace visible la pintura en su materialidad, su peso, su consistencia, su textura. Y esto es interesante, también lo vemos aquí, en Sí, este acercamiento, ese presentar visiblemente a la pintura con su peso, tangible, ¿no? verdaderamente Tangible, tangible. sí, su peso, su consistencia, Sí, lo cual le da una efectivamente. textura interesantísima al cuadro. Sí, efectivamente. Justamente eso es lo que también sorprendía a sus contemporáneos. Esta gran cantidad de pintura, esta gran cantidad de materia pictórica Espesa, espesa que ponía en sus lienzos y cómo la iba poniendo capa sobre capa hasta lograr justamente todas estas texturas, sí. todo este material tan Aquí vemos de nuevamente textura tan otra notable. imaginación, sí. Sí, efectivamente. Y uno pensaría, bueno, estos empastes, esta espesidad o lo espeso de la pintura, Sí. de pronto, pues, cómo logra al mismo tiempo capturar la ligereza y la transparencia de Y la luz. crear esa difuminación, Exacto. efectivamente. Sí, interesantísimo, Sí, ciertamente. efectivamente, ¿no? lo que crea es una atmósfera difuminada y las formas se disuelven en esta luz y en esta materia. Sí, bueno, ¿qué le parecen nos encantaría conocer su punto de vista, su opinión, si está escuchando el programa. Le damos el teléfono, está Irlanda Yamil hoy también con nosotros, le damos la bienvenida. El teléfono es el 3030-5350. Y bueno, este sería el último programa de la serie, Víctor, en realidad, porque luego viene el Ya. mes de diciembre Ah, y ok. quizá no haya, tendremos un periodo vacacional, pero pues yo aprovecho porque ha sido un recorrido interesantísimo, ¿no? En esta vertiente de Yo creo frente a que un sí. cuadro. Sí, yo estoy de acuerdo, Yolanda, afortunadamente, y esperemos que el público así lo vea, así lo sienta. Sí, 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 de que ha sido hemos todo estado- un recorrido frente a un cuadro. ¿Qué experimento Efectivamente. yo frente a un cuadro? Y este cierre con un autor británico, un pintor Sí, británico claro. destacadísimo, con ese manejo del color, de las texturas, Y de la luz, sobre sobre todo. Sí, 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 Víctor. efectivamente. No, bueno, pues entonces, si para diciembre ya no tendríamos ningún Pero estarías con problema. nosotros en la posada del último día ¿Cómo del no? año. Claro que sí, Claro, con para todo despedir el gusto. programa. Y bueno, es increíble, de veras que como el tiempo y como el ferrocarril que va a gran velocidad en el cuadro, así ha ido el Increíble. año, ¿eh? Así Ha es, sido el año, increíble. hemos recorrido mes con mes.
y finalmente Sí. estamos a un mes de A un mes Navidad. ya prácticamente de Navidad, efectivamente. Sí, Es sí. 25 Pero de no nos noviembre. anticipemos tanto, ¿verdad? No, no, Todavía no. falta la Todavía FIL y ubiquémonos en el aquí y el ubiquémonos ahora. ahora porque de otra manera, pues esto sería como un parpadeo realmente y la vida Sí, entera, pero no. Quedémonos disfrutando a Turner, este miembro de la Real Academia Inglesa, sí, este pintor británico característico. Fíjate que será interesante ver qué se está haciendo actualmente en la pintura, ¿no? En Inglaterra. sí, sería muy interesante. Bueno, hay La vanguardia inglesa las en la vanguardias pintura, inglesas, sí, que habrá libros, efectivamente. supongo, en ese pabellón que se está planeando en la Esperemos que Feria sí, esperemos ver Internacional, algo de diferentes niveles, por cierto, del me arte platicaban, contemporáneo del arte contemporáneo, de la literatura inglés. actual, ¿no? Sí, Pero bueno, hay que conocer un poco más. Obra de Turner se encuentra en la National en Gallery la en National Londres, Gallery. Sí. sí, y bueno, pues que tenemos un cuadro más, ¿Podemos ver Claudia, algo más, claro? para cerrar. Todavía, Sí, sí. vamos a un cuadro más de este pintor William Turner, que Víctor Guzmán nos ha acercado maravillosamente a su técnica. Hoy nos comentará también Irlanda si continúa la exposición de Matías, ¿la tenemos? De Matías Gueris, a ver si en el siguiente corte nos comentas, por favor, Irlanda, de Matías Gueris. Pero bueno, aquí está el otro cuadro, este sí que es todavía más luminoso. Es más luminoso, es un paisaje efectivamente aquí de un puente sobre el Támesis. Sí, Y sí, lo mismo otra vez, estas luminosidades que se mezclan, estos tonos amarillos o dorados o aldas que se mezclan con los azules y con los tonos rojos. rojizos, efectivamente también. Estas son las características pinturas de Turner. En este caso, como les digo, se trata otra vez de un paisaje y vemos efectivamente cómo se ilumina toda la parte del lado derecho, como si fuera también un incendio. Ahí vemos a un puente, una especie de puente que conduce de la orilla del río hacia la otra, y efectivamente se transparenta, se traslucen ahí la luz azul y luego la luz amarilla intensa del lado derecho, con una luminosidad extraordinaria. Por su tipo de paleta estamos hablando de cuadros sumamente cálidos. Cálidos, Uno efectivamente. se sitúa frente al cuadro Sí, y te invade un calor excepcional al mirar el cuadro, ¿no? sí, Al efectivamente. recibirlo de esta forma. Y a mí me ha llamado siempre la atención el manejo del color y especialmente del amarillo, que es tan Claro. difícil, Sí, es verdad. tan Es difícil. verdad. Y entonces, bueno, Turner lo maneja, ahora sí que Sí. como pez en el sol, como pez en el sol, no en el agua, sino en el sol, Como ¿no? un pez solar, efectivamente. Maravillosamente, ahí Sí, está los sí. cuadros que hoy acercamos. Turner, William Turner. Sí, efectivamente. Aquí vemos un acercamiento más y vemos cómo en realidad no define nunca de manera precisa sus figuras, sino que apenas si las esboza. Es de ahí, por esto, por esta apenas definición de las figuras y también por la atmósfera que crea, esa atmósfera luminosa, por este interés en la luz. Es por eso que William Turner se considera precisamente este autor preimpresionista, Precursor, precursor ¿sí? muy inmediato del impresionismo. Desde el romanticismo. Desde el romanticismo, efectivamente, desde la época romántica, desde la postura romántica, pero ya con este interés también de los románticos por el paisaje, por la naturaleza, Ujú, por representarlo, el poder de la naturaleza en claro. la vida del hombre. Fíjate que hemos insistido mucho en el paisaje, pero yo recuerdo haber visto un cuadro justamente Sí, en Londres, sí, en sí, la National Gallery de Londres, de Turner, que me llamó la atención porque en aquella época yo estaba apasionada por el mundo griego. Y recuerdo un cuadro de Turner que era Ulises burlándose del cíclope Polifemo. Ah, No sé si caray, recuerdas, sí. Entonces, qué él también interesante. hizo, si mal no recuerdo, el público nos podrá apoyar o verificar este dato. Él también hizo estampas griegas, de la mitología griega, fíjate. Lo tenía un poco olvidado, pero ahora que me has permitido recordar la característica de Turner, y hemos mencionado insistentemente el paisaje, pero Sí, también hizo claro. otro tipo
de asuntos, vaya, capturó otro tipo de asuntos, y en especial, yo recuerdo, habría que buscarlo en la internet, Habría que buscarlo. Ulises burlándose, ¿recuerdas ese pasaje? De Polifemo, el cíclope, el cíclope. a quien finalmente va a dejar ciego y va a huir Sí, efectivamente. en el vientre de una oveja, así van saliendo y lo deja ciego. Sí, Y Ulises se burla de Polifemo, ¿no? sí, es Entonces, verdad. él hace un cuadro al respecto y varios más que tienen que ver con la mitología griega. Sí, efectivamente, como perteneciente a la pintura romántica todavía, escoge temas que tienen que ver con la mitología griega, efectivamente, y así lo hace. Vamos a ir a un corte y regresamos al último corte del programa, 3030 5350. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Quiero decirles que Víctor se ha retirado ya del programa porque él tiene un curso a las 10 de la mañana, entonces siempre se retira en el último corte justamente para llegar a tiempo con sus alumnos, curso de plástica que él da. María Franco, gracias por tu llamada, dice que esta es una de sus secciones favoritas. Sí, María, ya planearemos de qué manera continuamos creativamente. Cada año el programa hace cambios y entran a colaborar algunas otras personas, otras vuelven, en fin. Estamos planeando algunas secciones muy creativas ya, y generalmente después de Feria Internacional ya empezamos a hacer la nueva agenda. Ya les avisaremos, María. Gracias por tu comentario. Antonio Uribe felicita a Víctor y al programa. Dice que siempre nos escucha con interés y que aprende mucho de pintura. Qué bueno, Antonio. María Guadalupe Soto, felicito por el programa. Dice, yo no sé mucho de pintura, dice María Guadalupe, pero me parece muy interesante y tal vez ahora me anime a ir a clases de pintura. María Guadalupe, si tienes esa inquietud, hazlo. No hay que posponer ese darle respuesta a nuestras intuiciones, a nuestros deseos. No importa qué edad tengas, en qué momento, qué estudios. Cuando uno tiene deseos de, no sé, tocar la guitarra, cantar, bailar, hay que hacerlo. La vida es muy rápida, es un parpadeo. Ahora sí, que hay que aprovechar y hacerlo y no posponerlo, esperando ¿qué? Que la situación sea perfecta o las circunstancias sean propicias. Nunca es la situación perfecta y nunca es la circunstancia propicia idealmente. Se aprende haciendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Haciéndolo. Y así ocurre. Gracias, Jorge Valencia Rentería, que nos dice que por qué no se retransmite el programa que anteriormente se hacía. Sí, lo sabemos. No sé cuáles sean los cambios que vengan desde el punto de vista administrativo y de programación el año que entra, pero bueno, vamos a ver si podemos lograr que a las 9 con usted se retransmita cuando menos a las 9 también con usted, en la noche tal vez. Yo lo había hablado con Gabriel González, quien está al frente de Industria Creativa, y así habíamos acordado esa posibilidad, pero vamos a revisarla con mucho gusto. Bueno, nos acompaña por aquí, ya está hoy con nosotros una nueva colaboradora, Irlanda Yamil. Buenos días. Yolanda, muy buenos días también a todos los que nos escuchan en casa y nos ven también a través de televisión. Muy contenta de venir a contarles ahora de una exposición muy interesante que se inauguró hace apenas unos días, acerca de un personaje del que ya hemos hablado, al que hemos dado seguimiento durante todo este año aquí en el programa, como lo es el artista plástico e historiador del arte, Matías Geritz. Te comento, Yolanda, que hace unos días se llevó a cabo un homenaje en torno a esta figura, pues con motivo de los 100 años de su nacimiento. Este homenaje se hizo en coordinación con Secretaría de Cultura y la Universidad de Guadalajara, y bueno, pues incluyó todo un programa de actividades intenso. Hubo por ahí algunas conferencias, charlas, presentaciones de libros, incluso hubo un taller bastante interesante que tuvo como sede el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en el que participaron los alumnos para hacer una escultura tridimensional, pues basándose precisamente en los principios estéticos de Matías Geritz sobre la arquitectura emocional y la monumentalidad y estas cuestiones que él cultivó, digamos, en su carrera artística. Y pues toda esta serie de homenajes pues concluyó precisamente con la inauguración de una exposición en el Instituto Cultural Cabañas, en la que, por cierto, participó, al igual que en el resto de las actividades, Daniel Geritz, su hijo, estuvo aquí participando muy
pues muy Entusiasta. emocionado y muy entusiasta en cada una de estas actividades. También se contó con la presencia del escultor Sebastián, que es, digamos, el hijo no natural, pero sí artístico de Geritz, Sí. sin duda su más grande discípulo, su más grande Sí, se ha seguidor. referido a él en varias entrevistas que le hemos hecho a Sebastián, justamente. Sin duda, sin duda. Y bueno, pues esta exposición muestra algunas de las piezas que forman parte de una colección que precisamente conserva el Instituto Cultural Cabañas. Está conformada por 237 piezas, de las cuales 136 están ahora en exhibición en este mismo recinto. Las piezas son muy diversas, abarcan prácticamente toda la producción artística de Matías en sus diferentes etapas, desde antes de su llegada a México, recordemos que él es de origen alemán, hasta prácticamente sus últimos días ya aquí en nuestro país. Pues quienes tengan oportunidad de asistir al Cabañas podrán observar pues prácticamente en su mayoría obra gráfica, sobre todo serigrafía, guache, tintura sobre papel. Vamos a encontrar también escultura, tanto en pequeño como en gran formato. Hay una pieza única, al menos en esta exposición, que es un gobelino que muestra la figura de un Cristo y que pues cuenta con la particularidad de que estuvo en manos de, o fue de Luis Barragán, el arquitecto con quien, por supuesto, pues Matías también tuvo pues un gran acercamiento tanto afectivo como en cuanto a colaboración. Trabajaron en muchas piezas juntos, como son las torres de satélite. Van a encontrar también un óleo que también es bastante extraño porque, digamos, no hay muchos óleos de Matías. Él más bien se concentró en la producción pues de obra gráfica y ya pues sobre todo alcanza su punto culmen con la producción de escultura y de arquitectura, digamos, ¿no? Sí. Me parece que Matías Geritz nos ofrece un personaje, una ideología muy especial de la vida que tiene que ver con el humanismo decididamente. Él estudia arte en la Escuela de Artes y Oficios de Berlín, Charlottensburg, pero se doctora en filosofía e historia del arte. Sí. Y fíjate, es interesante porque él después de estudiar en la Universidad de Berlín vivió en Tetuán, en Marruecos, este pueblito en Marruecos, esta ciudad pues, en 1941, y luego en Granada en 1945. Entonces él bebe y se nutre de todo esto. Pero es interesante darnos cuenta de que él fundó en Santillana del Mar una escuela, le llamaron la Escuela de Altamira, cuyo lema era: todos los hombres, por fin hermanos, se convierten en artistas. Fíjate qué interesante, muy nietzscheano el asunto. Para Nietzsche el superhombre era el artista, ¿me explico? El artista capaz de romper corsés rígidos y encontrar sus propios valores y compartirlos, ¿no? Entonces, Matías Geritz es un filósofo realmente, funda esta escuela de Altamira y con este lema: todos los hombres, por fin hermanos, son artistas. Se convertirán en artistas. Sí, es bellísimo. Además, es bellísimo esto. Es un personaje que dejó un gran legado en la vida artística de nuestro país, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, porque sí, hay que comentar que también Matías fue precursor del minimalismo y precisamente pues también de la escultura monumental. Imaginemos en la década de los 50 y 60 la aparición, por ejemplo, de las torres de satélite, que era algo prácticamente único en el mundo, una escultura pues de gran formato, que su objetivo era austera. Bastante austero, así es, tanto en los colores que utilizaba como en las texturas, en las formas. La utilización mucho de las formas geométricas, volver a lo básico, volver al lenguaje, digamos, primitivo. Sin duda fue en México el primer artista que utilizó el lenguaje abstracto, tanto en la pintura como en la Ahí está en la serpiente, ¿no? Esta escultura de Geritz. La escultura de la serpiente, que sin duda es como de las más reconocidas. Así es. También que influencia que toma a Sebastián decididamente, ¿no? Definitivo. Lo interesante de Geritz es que siempre en toda su obra es una búsqueda. Él utiliza más o menos los mismos temas, pero les da diferentes configuraciones en cuanto a que las produce desde diferentes ámbitos, digamos, artísticos. Un mismo tema, como puede ser un Cristo, lo vamos a encontrar en una escultura, pero luego también lo vamos a encontrar en una serigrafía y luego como parte del ornamento tal vez de una iglesia, ¿no? Entonces, esto nos habla de una búsqueda espiritual, que es algo que definitivamente se tiene que hablar cuando se refiere a la figura de Matías Geritz. Ante una sociedad que a lo mejor decía que, en referencia a Nietzsche, que Dios está muerto, pues él reafirmaba la necesidad de buscar la divinidad a través del arte.
Entonces, como bien comentas, pues es parte también de la Claro, filosofía claro. que él desarrolló como artista. Creo que haría falta un enfoque analítico de la obra de Matías Gueris a la luz de la filosofía, ¿eh? Sin duda. Interesante. Pero bueno, recordemos que Matías Gueris es invitado a venir a Guadalajara. Llega aquí en 1949 y, bueno, en ese momento en que por parte de la universidad se invita a varios profesionales de la arquitectura y de las artes a venir como maestros a Guadalajara, ¿no? Sin duda, por eso es que este homenaje se organiza en nuestra ciudad, porque él llega a México vía Guadalajara. Sí. Y sin duda hay una gran deuda de esta ciudad para con Matías, una sociedad que también hay que decirlo, en su momento no supo comprender y valorar el lenguaje que pues tan vanguardista que él estaba proponiendo y que de alguna forma pues también obligó a Matías pues, a dejar la ciudad sí. y a irse a desarrollar A la Ciudad de prácticamente México. toda su vida creativa en la Ciudad de México, pero también la producción que hizo en Guadalajara es sumamente interesante importante. y ahora hay la oportunidad de verla, Yolanda. Ahí en Claro, el Cabañas. y bueno, el Museo del Eco hay que recordar también. Maravilloso. Esto que es representativo, enormemente representativo, ¿no? Sumamente, Sí. es el primer museo experimental que se Así hace en el es. país, en el que él, a partir del cual él lanza el manifiesto de la arquitectura emocional. Hay que ir a visitarlo cuando Sí. vayan a la Ciudad de México. Y llegamos al final del programa. Muchas gracias, Irlanda. Amigos, gracias al equipo, muchas gracias a Víctor Guzmán, nuestro agradecimiento. Gracias por nuevamente darle sentido a nuestro trabajo, con su atención, con su participación, a los compañeros, al equipo, a nuestros colaboradores y a usted, por supuesto. Le esperamos mañana jueves, con temas en torno al cine. Por hoy es todo. Gracias. Y le esperamos, no lo olvide usted, mañana jueves en punto de las 9, ya sea por la radio, por la televisión, por su computadora, estaremos en comunicación nuevamente. Ahora sí nos despedimos en nombre del equipo a las 9 con usted, nuestro agradecimiento y hasta mañana. Acuda a la cita. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.